¿Qué pasará en la temporada 4 de Jujutsu Kaisen luego del brutal enfrentamiento entre Yuta y los hechiceros antiguos y que por fin consiguen los puntos necesarios para continuar su misión? Pues en este video te lo cuento. Recuerda que puedes ver la siguiente parte de este video aquí mismo en mi canal, así que no te pierdas la increíble batalla entre Satoru Gojo y Sukuna. Luego de que Yuta consigue los puntos, pasamos a la colonia número 2 de Tokio, en donde en una editorial de manga vemos platicar a un aspirante de mangaka con su editor. Y todo marcha bien hasta que este comienza a criticar su obra y el mangaka le rompe un dedo, a la vez que nos revelan que es un participante del juego de la muerte. Es así que el mangaka sale de la editorial y se encuentra con Hakari Kinji, y de inmediato le pregunta si finalmente la descifró, a lo que este contesta que sí. El caso es que comienzan a platicar y el mangaka dice que desde que todos se llenó de monstruos nadie ha seguido publicando manga, y que a él eso le preocupa, pues siente admiración hacia muchos mangakas. Es por esto que el mangaka le pide a Hakari que por favor le dé una razón para pelear, pues en el juego de la muerte las únicas razones para pelear son negativas, y en los mangas por otro lado los autores deben darle a sus protagonistas razones positivas, por lo que le pide que haga que lo odie tanto que tenga ganas de matarlo. Y ante estas palabras Hakari le dice que él no leería su manga aunque se lo rogara, pues no tiene interés en basura deprimente, por lo que mejor deje de llorar y se largue de ahí como el otaku asqueroso que es. Y el otro hechicero le pregunta con lágrimas en los ojos si acaso tenía que decir algo tan horrible. Es así que la batalla entre el mangaka y Hakari comienza, y en cierto momento el mangaka logra acertar un golpe en el pecho de Hakari, y en este aparece un cuadro brillante, y en ese momento el mangaka le explica que eso es un recuadro de manga, y que está algo más adelantado a la vida real, pues es como ver un pedacito de la siguiente página, por lo que ahora mismo puede ver un poco de su futuro, y mientras más peleen podrá ver más y más. Ante esta situación Hakari decide pasar al ataque, y al ver su velocidad el mangaka dice que de no haber activado su ritual lo habría aniquilado. Es de esta manera que Hakari es rechazado, pero después de este ataque dice que realmente su enemigo puede ver lo que hará, pero que eso no es todo, y sin más desaparece en una fracción de segundo y aparece tras su enemigo golpeándolo fuertemente, mientras le dice que debe verlo con sus propios ojos para ver el futuro, por lo que lo único que debe hacer es atacar a su punto ciego, y sin más comienza a golpearlo, mientras el mangaka dice que la energía maldita de este tipo es áspera como una lija. Es así que Hakari toma la ventaja, y le dice que un otaku como él siempre encontrará una razón para pelear por más tonta que sea, y que por eso lo destrozará por completo. Pero justo en ese instante el mangaka logra conectar otro golpe, y le dice que ahora puede ver 2 segundos en el futuro, por lo que le pregunta qué hará, y como respuesta Hakari comienza a expandir su dominio. El caso es que el mangaka termina atrapado en el dominio de Hakari, que es algo así como una máquina de pachinko que está realmente difícil de explicar, pero que básicamente asegura que si se cumplen ciertas reglas Hakari conseguirá bonificaciones que le harán más fácil la batalla. Pero bueno, después de una larga batalla algo confusa, en la que se aplican cientos de reglas de pachinko que los occidentales no conocemos, Hakari revela mientras vence a su enemigo que su verdadera habilidad es tener suerte, y por eso consigue las bonificaciones en su expansión de dominio y gana sus batallas. Y ahora pasamos con Panda, quien dice que en este momento él solo es un osito de peluche, pues alguien ha acabado con mucha gente en ese lugar y no puede ubicar al responsable, además de que su misión solo es encontrar a Ángel y negociar. Es así que Panda rueda hacia atrás y cae al suelo, pero justo en ese momento otro hechicero aparece frente a él, y en cuanto lo ve se pregunta si acaso el panda se habrá escapado del zoológico, y este no puede hacer más que quedarse ahí parado sin saber qué hacer. Pero el hechicero decide llamar a Kogane y le pregunta si acaso eso es un jugador, y en cuanto se lo confirma aparece frente a Panda listo para atacar, y sin más descarga un tremendo golpe que le saca el relleno del estómago, y luego usando su bastón lo saca volando y lo estrella contra unos contenedores, a la vez que Panda se dan cuenta que el cuerpo de su enemigo está totalmente electrificado. Ante esta situación Panda activa su núcleo de gorila y pasa al ataque golpeando brutalmente a su enemigo, quien se resiente del golpe, a la vez que dice que no está nada mal, para luego tomar el brazo de Panda y arrancárselo en un solo movimiento. Y como si esto no fuera suficiente le lanza su brazo para bloquearle la visión y comienza a molerlo a golpes hasta que este termina en el suelo muy mal herido.
Es de esta manera que el hechicero le pregunta por Sukuna y le dice que si habla tendrá piedad, a lo que el panda responde que su tío se llama Sukuna, y sin más comienza a cambiar a la forma del núcleo de su hermana por primera vez. Pero a su enemigo esto no parece importarle y nos dicen que gracias a su energía maldita puede separar la carga positiva de la negativa y que así puede realizar un ataque formidable. Es así que la cabeza de Panda explota de manera impresionante al recibir el ataque, y ante esto solo puedo decir imagínense lo animado. Luego de esto Kashimo le pregunta a Panda de nuevo dónde está Sukuna y nos explican que no necesita una expansión de dominio para asegurar su golpe, pues por el contrario este se manifiesta como un rayo que golpea a la tierra. Es de esta manera que Panda queda totalmente destrozado frente a Kishimo, quien dice que no recibió los puntos y que debe continuar con vida, pero que es difícil leer la expresión de un panda, y le vuelve a preguntar dónde está Sukuna a la vez que levanta su cabeza con su bastón. Pero Panda, tan terco como siempre, le dice que las mandíbulas de los pandas son muy apretadas, y ante esta respuesta Kashimo dice que entonces se asegurará de que no pueda volver a abrirlas. Pero justo Hakari Kinji hace su impresionante aparición y le pregunta a Panda si acaso perdió peso. El caso es que en cuanto Hakari aparece le da un tremendo golpe a Kashimo, y aunque este sale volando aparece tras Hakari en un parpadeo, y este evita su golpe de un salto, y luego aprovechando esto descarga una tremenda patada que el otro hechicero apenas si esquiva. Luego de esto Hakari le pregunta si acaso le gustó su golpe electrizante, mientras este solo puede pensar que Hakari anula casi totalmente las características de su energía maldita. Es así que Kashimo se presenta con Hakari y este lo reconoce como el usuario de los 100 puntos, por lo que le dice que si le gana le dará sus puntos. Ante esto Kashimo pasa al ataque y Hakari recibe un tremendo puñetazo en el rostro, pero luego le dice que es decepcionante, a la vez que le devuelve uno aún más fuerte, y su enemigo solo puede decir que así le gusta, por lo que comienza un frenético intercambio de golpes, y una vez Kashimo ha reunido suficiente energía se aleja de Hakari y lo ataca con ella, arrancándole un brazo con ese tremendo impacto, y ahora que lo tiene a su merced se lanza a toda velocidad a terminar el trabajo. Sin embargo Hakari lo rechaza de una patada, y tras unos segundos Kashimo no puede creer lo que ve, pues Hakari ya se ha curado el brazo y se lanza al ataque. Es así que nos explican que luego de que Hakari ganara el premio mayor en su expansión de dominio en su pelea anterior, ganó la habilidad de liberar su poder maldito sin límites durante los siguientes 4 minutos con 11 segundos, y que realmente no está usando un ritual inverso, pero que su cuerpo lo utiliza de forma automática al tener tanta energía maldita, por lo que en otras palabras Hakari es invencible durante ese lapso de tiempo. Y como si eso no fuera suficiente, comienza su expansión de dominio, pues lo puede hacer una y otra vez durante el tiempo que dure el gran premio. Es así que Kashimo es atrapado en el dominio de Hakari, pero como este apenas ha comenzado aún no es inmortal, y Kashimo aprovecha esto para comenzar a intercambiar golpes con él, pero por más que lo golpea Hakari no se resiente, y para ese momento dos números 6 ya han caído en su dominio, por lo que con uno más ganará el gran premio y se hará inmortal. Tras unos segundos el último 6 cae al dominio y este termina, pues Hakari ha obtenido el gran premio y sus 4 minutos y 11 segundos de inmortalidad han comenzado. Y ante esto Kashimo solo dice que probablemente Hakari no pueda sacar el premio mayor varias veces, por lo que si aguanta el tiempo necesario seguramente podrá ganar la pelea, pero que eso sería una manera muy mediocre de pensar. Es así que lleno de adrenalina Kashimo le dice a Hakari que le suba la música y se prepare para su funeral, pues en estos 4 minutos y 11 segundos matará incluso a alguien inmortal como él. Pero antes de que comience la pelea tenemos un recuerdo de Kashimo, en el cual platica con el hechicero que ahora tiene el cuerpo de Geto, y este le pregunta si acaso se divirtió, a lo que Kashimo responde que ni un poco, y que debió retarlo cuando tuvo oportunidad. Luego de esto Kashimo le pregunta quién es el hechicero más fuerte que ha conocido, a lo que Kenjaku responde que es Sukuna, pero que eso fue hace más de 600 años, y ante estas palabras Kashimo le dice que entonces aceptará su oferta si de ese modo puede enfrentarse a Sukuna en un futuro, y Hakari golpea un contenedor hacia Kashimo, quien hace lo mismo y se lo devuelve a Hakari, y de esta manera golpeando el contenedor se comienzan a acercar hasta que lo destrozan y quedan frente a frente.
Sin embargo, Kashimo logra golpear a Hakari en la cabeza con la puerta del contenedor y el tremendo golpe parece destrozarle el rostro, a la vez que Kashimo dice que no importa qué tan fuerte sea el ritual inverso, pues un solo golpe en la cabeza puede ser fatal y por eso usará su rayo para hacer que su cabeza estalle. Es así que Kashimo ataca a Hakari y parece que la cabeza de este no podrá resistir, pero justo Hakari vuelve a curarse, mientras dice que lo hará desde el punto que se rompió y que mientras lo hace podrá curar su cerebro dañado y expulsar la energía maldita desde su nariz. Justo en ese instante nos dicen que el tiempo de Hakari terminará en 8 segundos, por lo que comienza a aumentar la velocidad de sus puños, y cuando parece que logrará acabar con Kashimo, un rayo emerge desde el otro lado del campo de batalla, y con un estallido le arranca un pedazo del costado a Hakari, quien justo en ese momento pierde su inmortalidad. Sin embargo, en un último intento, Hakari vuelve a expandir su dominio, mientras nos dicen que él apostará incluso si muere. Es así que en su dominio Hakari consigue una vez más los 3 números para el gran premio, y su inmortalidad vuelve mientras él se recupera del golpe de Kashimo. Luego de esto, Hakari desactiva su dominio y Kashimo se da cuenta que ahora se encuentran sobre el agua, y piensa que eso es lo mejor que pudo hacer Hakari, pues si usa su energía maldita en el océano terminará estallando por la electricidad. No obstante, Kashimo sale del agua a toda velocidad impulsado por unas maldiciones que había ahí. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Y al ver esto, Hakari las destroza de un solo golpe y se acerca a su enemigo para volver a golpearlo y mandarlo de vuelta al agua, provocando que este comience a electrocutarse. Es así que mientras Kashimo se electrocuta, Hakari ve como los peces comienzan a emerger sin vida a la superficie, pero justo en ese momento nota que un extraño gas comienza a emerger del agua, y para cuando se da cuenta ya está rodeado de este y termina cayendo al agua inconsciente. Es en este momento que nos explican que lo que usó Kashimo fue un gas dicloro que creó realizando la electrólisis en el agua marina, y el hechicero dice que la otra forma de acabar con un usuario que usa rituales inversos es el veneno, y que parece que el cuerpo de Hakari no puede tratar el envenenamiento lo suficientemente rápido. Pero justo en ese instante Hakari abre los ojos y se cura una vez más, a la vez que golpea de nuevo con todas sus fuerzas. Mientras recibe los golpes, Kashimo se pregunta si acaso Hakari puede usar el ritual inverso de forma automática. Es así que los dos hechiceros atacan con todas sus fuerzas bajo el agua, pero el mayor golpe parece darlo Kashimo, quien hace estallar todo bajo el mar. Luego de esta tremenda explosión, el agua comienza a caer por todos lados, y Panda, que al parecer se logró recuperar haciéndose más pequeño, observa todo totalmente impresionado, y luego se encuentra con la mano de Hakari. Tras unos segundos, Kashimo comienza a emerger del agua y dice que su energía maldita está agotada, pero que al menos logró vencer a ese tipo. Sin embargo, es recibido por otro tremendo golpe de Hakari, y este le explica que sacrificó su brazo para así poder proteger el resto de su cuerpo de la explosión. Es así que Hakari le pide sus 100 puntos a la vez que le dice que en realidad no cree haber ganado, pues Kashimo ni siquiera utilizó su técnica maldita, a lo que este responde que su técnica solo puede usarse una vez y que solo piensa utilizarla con su kuna. El caso es que después de tremenda batalla, Kashimo termina uniéndose a Hakari, y el hechicero le dice al panda que tan solo deben dejar que luche con su kuna. Luego de esto, Hakari vuelve con el mangaka y le pide que le diga el nombre de su manga para leerlo después, pero son interrumpidos por Nishimiya, quien le pregunta cómo va su plan, y es en este momento que nos dicen que el primer paso ya se ha hecho, pues ya se pueden dar puntos entre jugadores, y que pueden retrasar el paso 3 de reactivar las comunicaciones en las colonias, pues Maki puede entrar y salir de las barreras a voluntad, y ante esto Hakari le pregunta cómo es que puede hacer eso, a lo que Nishimiya responde que es porque ella se ha convertido en un monstruo. Luego de que Maki ingresa al juego de la muerte, inmediatamente se encuentra con Noritoshi Kamo, quien al verla solo le dice que puede ver que se ha hecho más fuerte, y luego agrega que el puesto de jefe de la familia Kamo ha recaído en otra persona, y como hijo ilegítimo solo puede ser desechado. Pero en ese momento su conversación se interrumpe, pues sienten un gran poder, y en la barrera de la colonia Kogane le dice a alguien las reglas del juego, pero al final vemos que se trata de una maldición, quien le dice que Sekayo lo matará a la vez que ingresa a la colonia. Sin embargo, antes de saber qué pasará, vemos como días antes Noritoshi Kamo se encontró con Kenyaku en su casa, y como este lo desterró del clan Kamo, y todavía burlándose le dijo que no lo mataría, pues incluso si vive no hay nada que pueda hacer para arreglar todo lo que está sucediendo.
Es así que de vuelta al presente vemos a la maldición elevarse sobre la colonia, y en cuanto ve a los hechiceros se lanza hacia ellos en un parpadeo, y con un tremendo estallido Maki desaparece de al lado de Kamo, y en cuanto el hechicero logra reaccionar ve que Maki fue embestida por la maldición. Sin embargo, esto no fue nada para Maki, quien devuelve el golpe de inmediato, pero termina abanicando el aire, pues la maldición aparece tras ella y la golpea de nuevo brutalmente. El caso es que la maldición continúa atacando con todo lo que tiene, y tras unos golpes voltea a ver a Maki con la cara de Naoya mientras le dice que él también fue a ese lugar. Es así que con un recuerdo entre Kamo y el director Gakuganji nos dicen que para prevenir que una persona se transforme en espíritu maldito después de su muerte debe ser eliminada con energía maldita. Y tras esta explicación pasamos con Maki, quien al parecer está a punto de ser derrotada, mientras se da cuenta que esto pasó porque no acabó con Naoya con energía maldita. Pero justo en ese momento una gran explosión hace que se separen, y al ver una flecha cerca de ellos Naoya dice que detesta esa técnica maldita. Por su lado Noritoshi sigue disparando sus flechas hacia Naoya, pero este las esquiva mientras le dice que es muy lento. Sin embargo, en ese instante Maki aparece tras él y usando solo su fuerza bruta lo lanza varios metros en el aire. Luego es atravesado por las flechas de Noritoshi y para acabar el trabajo Maki lo corta de un solo tajo. El problema acá es que después de ser cortado Naoya comienza a perder el control y a cambiar su forma, y tras unos segundos se retrae en una esfera, y al verlo Maki dice que es un útero maldito y que está por completar su transformación. Es por esto que Noritoshi se decide a usar su técnica de control de sangre, y sacando una de sus bolsas dispara su sangre comprimida atravesando el útero maldito justo en el medio, y tras el impacto cae al suelo a toda velocidad mientras el hechicero dice que es un alivio haberlo exorcizado, pues ya era demasiado rápido cuando aún era un útero maldito. Pero justo frente a él aparece el espíritu maldito con su forma completa, y sin esperar pero ni un segundo golpea a Noritoshi y lo saca volando, a la vez que le dice que esto no le incumbe, pero al ver que el hechicero sobrevivió se lanza una vez más al ataque, y esta vez Maki aparece al lado de su compañero y rechaza el golpe. Es así que los hechiceros comienzan a combinar sus ataques, y de esta manera Maki logra golpear de nuevo a la maldición, pero esta reduce el impacto girando en la misma dirección. Luego de esto la maldición usa su técnica y congela el aire frente a Maki para luego golpearlo y hacerlo explotar, y mientras se cubre Maki dice que está utilizando su habilidad de congelar todo lo que toca por un segundo. Sin embargo, antes de que puedan contraatacar la maldición se va de ahí a toda velocidad, y Maki se da cuenta que se está preparando para acelerar, por lo que le dice a su compañero que si Naoya va hacia ella a la velocidad del sonido debe preparar un ataque y esperar, por lo que ordenándole que se ponga tras ella se prepara para recibir el impacto. Es así que Naoya sale disparado a toda velocidad y de inmediato la sorpresa se refleja en el rostro de Maki, quien tras un parpadeo termina en el suelo totalmente abatida por la velocidad de la maldición. Pero justo en ese momento las flechas de Noritoshi vuelven a salvarla, y luego el hechicero aparece tras la maldición y lanza un corte de sangre. Por su lado, al ver lo que sucede, la maldición dice que Kamo está usando su propia sangre para atacar, que la manipula fuera de su cuerpo para luego regresarla antes de morir, y le dice que debe ser muy cansado. Mientras tanto, Kamo le dice a Maki que lo distraerá mientras ella sale de la colonia, pero Maki le dice que no, pues solo necesita 5 minutos para sanar, por lo que solo no debe morir en los próximos minutos, a lo que este le responde que lo intentará, aunque ya sea que viva o muera ya no importa más. Es de esta manera que Noritoshi comienza a retener a la maldición usando sus técnicas. Sin embargo, la diferencia de poder es tan grande que termina siendo golpeado de nuevo, y esta vez el impacto sí parece afectarle mucho, pero en el último segundo usa de nuevo su sangre perforadora dándole de lleno a la maldición. Sin embargo, tras unos segundos esta se sobrepone al ataque y rechazándolo le pregunta si esto es a lo que llaman un premio de consolación. Es así que Noritoshi sigue recibiendo golpes, mientras dice que quemará su vida para que las de sus compañeros brillen gracias a sus cenizas. Pero justo en ese momento dos hechiceros más se unen a la batalla, mientras uno de ellos grita sumo y el otro katana. El caso es que ahora nos explican que estos dos hombres buscaban enfrentarse a alguien con una katana y en una lucha de sumo respectivamente, y al enterarse que en Tokio había mucho movimiento decidieron ir ahí para saciar su sed de pelea. Pero bueno, en el presente, aprovechando la distracción, la maldición ataca a Kamo y Maki aparece a su lado para salvarlo, y al verla la maldición le da la bienvenida, mientras el hechicero le dice que no han pasado ni 3 minutos. Sin embargo, en ese momento el hechicero de la katana se lanza hacia Maki y al escucharlo esta decide lanzarle su arma, y en cuanto el hombre la toma todos se quedan totalmente
completamente paralizados. Es en este momento que nos explican que este hombre es la encarnación de un brutal e incomparable espadachín, y que es un caso especial, ya que solo pelea con esgrima y no con energía maldita, y que lo que abrumó a todos los demás no fue su energía maldita, sino que cuando tomó la espada comenzó a emanar una letalidad absoluta. Sin embargo, la maldición pasa al ataque y el hechicero la esquiva en el último segundo, para luego preguntarle a Maki si por ahí hay un espíritu maldito, pues él no puede verlos, y luego agrega que eso no importa, pues si puede ver todo lo demás, eso es lo mismo que verlo, y sin más lanza un tremendo corte que le da directamente a Naoya. Al ver esto, Maki no sabe ni cómo reaccionar, y se pregunta qué es lo que ella no está viendo y cuál es la diferencia entre Toji y ella. Pero justo en ese instante, tras ella, el luchador de sumo usa un dominio simple. Es así que ahora nos explican que el dominio del hechicero llamado Miyo existe únicamente por el bien del sumo. Y sin más, este le dice a Maki que llegó el momento de hacer sumo. Y por último nos dicen que este dominio solo puede ser completado cuando ambas partes aceptan pelear. Y Maki termina aceptando, y en cuanto lo dice, el dominio se completa y los encierra. Es de esta manera que dentro del dominio, Maki y Miyo comienzan a pelear, pero el sumo logra colocarse tras Maki y la hace caer brutalmente, a la vez que le dice que el sumo es lo mejor, pero que sabe que ella es más que esto. Pero al ver que Maki no entiende a lo que se refiere, le dice que se pare y se lo explicará mientras practican sumo. El caso es que ambos comienzan a luchar, y mientras lo hacen, el sumo le va explicando a Maki qué es lo que debe hacer para superar sus límites. Y por último le dice que verlo todo es como si pudiera oler la luz, ver el sonido o saber todo acerca de su oponente, pues puedes sentirlo todo. Y cuando pasa esto, el cuerpo justo frente a tus ojos no importa más, e incluso ganar o perder pierde significado, y que eso es a lo que se refería el hombre de la katana. Luego de estas palabras, Maki y Miyo siguen practicando sumo hasta que en cierto momento Maki dice que se siente increíble. Es así que Maki sale del dominio de Miyo, y en cuanto la ven, todos los demás se dan cuenta que algo ha cambiado. Y es en este momento que nos explican que en el dominio del sumo el tiempo fluye mucho más rápido, y que en el tiempo que tomó para más de 1000 combates fuera de la barrera pasó menos de un minuto. Y al notar esto, Naoya sale despedido una vez más y comienza a perseguir a Maki por toda la ciudad, mientras se pregunta por qué no puede alcanzarla si él es el que debería tener una velocidad excesiva. Por su lado, Maki se deja caer de un edificio mientras dice que cada movimiento de Naoya se lo transmite su entorno, que fue gracias a su hermana que ganó este cuerpo y que ahora incluso sin lentes puede ver a las maldiciones. Pero luego dice que no basta con ser igual a todos los demás, pues hay cosas que solo personas como Toji y ella pueden ver. Y sin más le dice te tengo a la maldición mientras esquiva su siguiente golpe, y luego la golpea brutalmente mandándola de vuelta al suelo. Y una vez se estrella en el pavimento, ahora es golpeada por el sumo, y luego el hombre de la katana aparece tras ella para darle un buen corte. Es así que lleno de frustración, Naoya cae al suelo y ve a Toji reflejado en Maki, por lo que perdiendo el control totalmente emerge del cuerpo de la maldición y expande su dominio palacio lunar del útero temporal. El caso es que solo el sumo y el hombre de la katana fueron atrapados en el dominio, y de inmediato son golpeados por Naoya, pero el golpe desaparece en un parpadeo, por lo que los hombres lo aprovechan para lanzarse al ataque. Sin embargo, apenas dan el primer paso se quedan congelados, y Naoya les explica que cuando toca a una persona esta debe imitar sus movimientos o quedará congelada, pero que dentro de su dominio esto se vuelve aún más fuerte y cada célula de su cuerpo debe seguir determinados movimientos. Es por esto que sus contrincantes terminan cayendo al suelo muy malheridos, y al ver que están derrotados, Naoya comienza a pensar en Maki y qué hacer contra ella. Por su lado, el hombre de la katana intenta atacar de nuevo, pero esta vez pierde el brazo en el proceso, a la vez que Naoya le dice que no lo moleste pues está pensando. Pero justo es atravesado por la espada de Maki, y nos dicen que debido a que Maki y Toji Zenin no tienen energía maldita, los dominios los consideran como objetos de la misma manera que sucede con edificios y estructuras. Y por último nos dicen que la espada que está usando Maki ignora la dureza de todo y corta directamente el alma, pero para que pueda usarse bien, quien la sostenga debe tener un par de ojos que pueda ver el alma de los objetos inanimados. Y como ahora Maki puede hacer eso, tan solo se prepara para el golpe final, mientras Naoya se lanza hacia ella, y antes de que ésta la pueda siquiera tocar, lanza su corte y acaba con él partiéndolo por la mitad. Es así que el dominio de Naoya termina, y el hombre de la katana y el del sumo logran salir con vida, a la vez que el narrador nos dice que tras 12 años de su muerte, un humano igual de feroz que Toji Zenin ha completado su nacimiento. Luego de la increíble evolución de Maki, volvemos con Fushiguro, quien despierta frente al ángel. De inmediato Megumi pregunta cuánto durmió, y vemos que
que se lo preguntaba a Itadori, quien le dice que casi 2 días y que ya es la noche del 14 de noviembre. Justo en ese momento Takaba también entra a la habitación y se alegra al ver que Megumi está despierto. El caso es que Itadori le dice a Megumi que Hakari obtuvo 100 puntos y Okotsu 190, por lo que si los agregan a los de Takaba y Kurusu sumarían 359 puntos y por fin podrán salvar a su hermana. Ante esto Megumi le pregunta a los otros 2 hechiceros si no hay problema en que usen sus puntos, y Takaba dice que no, pues gracias a Itadori que agregó una regla puede estar en el juego sin matar gente, y Kurusu dice que tampoco tiene problemas, pues no tiene un uso para ellos. Es así que Megumi le dice a Kurusu que necesitan pedirle algo, pues están buscando a un jugador llamado el Ángel, y sin más le pregunta si es ella, y también por qué lo salvó, y por qué está en la colonia número 1 de Tokio, y una voz les confirma que ella es el Ángel, y vemos que quien lo dijo fue una boca en la mejilla de Kurusu, la cual les dice que no es cortés interrogar a una jovencita así, pues al parecer ella también comparte el cuerpo con alguien más. El caso es que la boca ahora aparece en la mano de Kurusu y les dice que su objetivo es eliminar a todos los jugadores encarnados, pues la mayoría suprimirá y destruirá la conciencia de su recipiente en cuanto encarne, y eso es algo que no debería estar pasando, pues va en contra de las leyes de Dios. Es por eso que ella decidió coexistir en el mismo cuerpo con su usuario original. Es así que Megumi le dice que lo que necesitan es que el ángel rompa el sello de la prisión confinadora, a lo que este responde que si se trata de un objeto maldito podría lograrlo, pero que antes de hacerlo ellos también deben ayudarlas a ellas, y entonces romperá el sello de la prisión confinadora. Ante esto Megumi le pregunta si quiere que maten a todos los demás jugadores encarnados, a lo que el ángel responde que no, pues solo le importa matar a alguien conocido como el Caído, y si lo hacen entonces les garantizará su ayuda. Por su lado, al escuchar estas palabras, Itadori es trasladado a su mente, y ahí le pregunta a Sukuna qué es lo que quiere, a lo que este le responde que pensó que debería decírselo antes de que lo revelara por ellos, y sin más le dice que él es el Caído. Luego de esto Itadori vuelve con sus amigos, y de inmediato le comienza a hacer señas a Megumi tratando de darle el mensaje, pero este simplemente no lo entiende. Sin embargo, tras analizarlo por unos segundos se da cuenta de lo que Itadori le quiere decir, y que en realidad Sukuna es el Caído. Ante esto Itadori piensa que él moriría con gusto, pues cuando lo haga más de la mitad de Sukuna desaparecerá y Goyo volverá, por lo que es un precio muy bajo, y Megumi por su lado se da cuenta que Itadori está dispuesto a sacrificarse. Pero justo en ese momento el ángel en el cuerpo de Hana dice que una cantidad asombrosa de personas está entrando a la colonia, y de inmediato los demás le piden al Kogane que les muestre el número de participantes que se añadieron en los últimos 10 minutos, y al ver el número la sorpresa se refleja en su mirada, pues al parecer 807 personas acaban de entrar. Y ahora nos muestran lo que pasó en febrero de ese mismo año, y vemos a Kenyaku explicarles al presidente de los Estados Unidos y a los altos mandos todo lo que ya sabemos sobre las maldiciones y cómo se crean. Y luego de esto Uraume les da unos lentes como los que usaba Maki, y con estos comienzan a ver a las maldiciones, y en un inicio se sorprenden mucho y piensan que se trata de lentes de realidad virtual. Sin embargo, el secretario asistente de control ambiental dice que esto es una mina de oro, y perder esta oportunidad significaría que están muy por detrás del resto del mundo. Es así que a los altos mandos no les queda más que escuchar a Kenyaku, y este ahora les muestra un video tomado por Mekamaru, quien tenía el poder de controlar marionetas por todos lados, y es de esta manera que los altos mandos de Estados Unidos se enteran de toda la historia que hemos visto a lo largo de estas 3 temporadas, y en cuanto terminan el secretario le dice al presidente que la energía maldita es una fuente de energía, y que podría reemplazar a todas las demás fuentes y sería la energía más limpia en la historia de la humanidad. Y por último menciona a Goyo, y dice que ese tipo seguro podría abastecer un país entero por sí solo, por lo que deberían monopolizar a los hechiceros de inmediato. Ante todo esto, Kenyaku les dice que en noviembre Tokio se paralizará y los hechiceros se reunirán en un solo lugar para un ritual, y les pregunta qué opinan. Por su lado el presidente, después de pensarlo por unos segundos, se levanta muy sobresaltado y le pregunta a Kenyaku si acaso está sugiriendo que deberían secuestrar a los japoneses como conejillos de indias usando su autoridad. Sin embargo, quien interviene es el secretario de nuevo, quien le dice al presidente que Kenyaku tiene razón y que necesitan muchas muestras para experimentos, ya que no pueden quedarse atrás de China y Rusia en energía alternativa. Además de esto agrega que si esto se sabe, muchos países intentarán hacerse con esa fuente de poder, y pronto ya no importará si son hechiceros o no, pues el mundo entero comenzará la caza de los japoneses. Por lo que esto no es un secuestro, sino que es protección,
ya que si monopolizan esta información protegerán a los hechiceros de Japón antes de que cualquier otro país intervenga. Ante todo esto, al presidente no le queda más que preguntarle al comandante del ejército cuántos soldados necesitarían para este plan, y como respuesta el comandante le pregunta a Kenjaku por Goyo, y este le dice que aunque sea demasiado fuerte, en noviembre será sellado e incapaz de actuar, y al escuchar esto el comandante dice que en ese caso una sola compañía sería necesaria, y luego le pregunta al secretario si será suficiente con que secuestre a 15 hechiceros. Sin embargo, antes de que digan nada más, Kenjaku les dice que necesitarían al menos 800 soldados, y al escuchar esto los altos mandos comienzan a reír, pues dicen que los japoneses son unos cobardes. Ante esto Uraume les dice que entonces ¿por qué no los ponen a prueba? Y Kenjaku accede a esta idea mientras les dice que seguramente hay varios soldados afuera de la habitación. Es así que nos dicen que la oficina oval está vigilada por los mejores agentes del servicio secreto, y que todos están equipados con blindaje antibalas y rifles, además de que la división paramilitar de la CIA y el centro de actividades especiales también están ahí. Por su lado, Kenjaku tan solo bosteza y dice que es hora de iniciar, y cuando Uraume le ofrece su ayuda dice que no es necesario. Es de esta manera que nos enteramos que esta fue una jugada del comandante para acabar con Kenjaku y quedarse con la información, pues lo que necesitan ahora es una victoria aplastante. Sin embargo, en ese preciso momento todos los soldados que estaban afuera de la Casa Blanca comienzan a flotar, y en un panel más allá de lo épico una gran maldición en forma de elefante aparece sobre la Casa Blanca, y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Es así que junto a los altos mandos caen las chapas de todos los soldados, y Kenjaku les pregunta si ahora lo entienden, y sin más agrega que la reunión se ha terminado y que es hora de cazar hechiceros. Por otro lado, ahora nos cuentan qué pasó después de que Rika fue eliminada por Toji y se interrumpió la asimilación del cuerpo de plasma estelar, y vemos que Yuki es quien platica con Tengen y le pregunta por qué no hizo una fusión después, a lo que este le responde que es porque solo estaba retrasando algo que eventualmente ocurriría. Es así que Tengen le pregunta a Yuki si puede oír las voces dentro de él y le pregunta qué es lo que dicen, a lo que Yuki le pregunta por qué se lo contaría, pues aunque le diga lo que pasó con los demás recipientes de plasma estelar con los que se fusionó, terminará fingiendo haber llegado a un tipo de iluminación por el tiempo que lleva viviendo. Y por último le dice que no lo hará, que no se lo pondrá fácil porque esa es su responsabilidad como antigua recipiente de plasma estelar. Pero justo la barrera de Tengen es destrozada por un oso gigante, y tras él aparece Kenjaku listo para absorber a Tengen, siendo las 12 de la madrugada del 16 de noviembre. Es así que Kenjaku se topa con Choso, quien al verlo le dice que esto no es de su interés, pero que siente una extraña necesidad de matarlo, y el hechicero le pregunta dónde está Tengen, a lo que Choso responde que el pulgar parlante no quiere verlo. Ante estas palabras, Kenjaku dice que entonces supone que Choso es desechable y que por favor haga lo mejor que pueda, y agrega que los Juegos de la Muerte ya cumplieron su objetivo y que los preparativos para fusionar a todos los hechiceros de Japón han terminado. Al escuchar esto, Choso se pregunta si Itadori y los demás estarán bien, y Kenjaku le dice que a pesar de todo, si logra retener a Tengen ahí habrá ganado, pues este país y puede que el mundo entero estén acabados. Luego de esto, Kenjaku le explica que desde que él inició trabajó con los hechiceros mientras consideraba el potencial de los espíritus malditos, pues quizás se podría generar una nueva forma de energía maldita si llevan a los espíritus al siguiente nivel. Es así que explican que si Tengen evoluciona sería más espíritu maldito que humano, y por eso si todos los no hechiceros de Japón se fusionan con él se convertirán en algo así como un espíritu maldito que carga con los espíritus malditos de cientos de millones de personas, algo parecido a un remolino capaz de succionar cosas, y se pregunta cómo es que será a la vez que dice que justo ahora se siente como un niño con un lápiz y papel en mano. Al escuchar esto, Choso le pregunta qué es lo que quiere exactamente, pues no entiende lo que lo motiva, y Kenjaku le responde que es la curiosidad, pues solo piensa que podría ser interesante, pero que no lo sabrá con exactitud hasta el momento que ocurra. Y Choso le pregunta qué haría si la acumulación de la energía maldita de cientos de millones de personas resultara ser la cara graciosa de un payaso, a lo que Kenjaku responde con una sonrisa que probablemente solo reiría, y ante esto Choso no puede aguantar más y pasa al ataque. El increíble enfrentamiento entre Choso y Kenjaku comienza con Choso atacando con su sangre perforante, pero Kenjaku logra esquivarla a la vez que saca una de sus maldiciones, y ante esto Choso decide cortar su ataque, por lo que Kenjaku aprovecha estos momentos para lanzarle unos escombros y tras ellos un par de maldiciones. Sin embargo, Choso las hace explotar con su ataque
supernova, pero esta distracción le cuesta caro, pues Kenyaku aparece a su lado y comienza a golpearlo. Pero Choso logra alejarse y deja una bola de sangre junto a su enemigo, y sin más la hace estallar a la vez que le pregunta qué planea hacer con Yuji, pues está seguro de que es algo diferente a lo que le hizo a él y a sus hermanos, a quienes abandonó hace 150 años. Ante esto, Kenyaku le responde que el único propósito de Itadori era el de ser un recipiente y ya lo ha cumplido, y que mientras esa cosa que vive en su interior siga con vida, él será el centro del huracán de esta nueva era. Pero antes de que termine de hablar, Choso ataca de nuevo, pero esta vez Kenyaku lo esquiva con más facilidad, y Choso le dice que no es mientras Itadori siga vivo, sino que es mientras él siga vivo, pues él, Kamo Noritoshi, es el centro de toda desgracia y no Yuji, pues él no tiene la culpa de nada. Es así que Choso se da cuenta que mientras hablaba, Kenyaku puso maldiciones a sus pies, y ahora que no se puede mover es golpeado de nuevo por el hechicero, y lo hace caer al suelo brutalmente mientras le dice que es un fracaso al igual que sus hermanos, a lo que Choso responde que él no sabe nada sobre sus hermanos, y sin más lo toma de la pierna para hacerlo caer. Sin embargo, Kenyaku es más rápido y lo rechaza con sus maldiciones, y luego termina estrellándolo a toda velocidad contra una pared, a la vez que le dice que el poder de un hechicero de grado especial es el de derrotar a un país completo por sí solo, a diferencia de él, que solo equivale a un hechicero de primer grado, por lo que lo único que puede hacer contra él es convertirse en polvo. Y por otro lado vemos que Yuki dice que aún no es tiempo de salir a pelear. Es así que Choso, prácticamente derrotado, se pregunta si acaso él y sus hermanos no son fascinantes para Kenyaku, y dice que al final no logró darle ni un solo golpe a su padre, pero que no permitirá que diga que sus hermanos no son lo suficientemente fascinantes para su curiosidad, y sin más estalla lleno de furia y le dice a sus hermanos que le presten toda su fuerza para pelear, y en cuanto dice esto, en su espalda siente las manos de sus hermanos apoyándolo, los cuales le dicen con una sonrisa que él puede. Es de esta manera que Choso dispara su sangre penetrante, y Kenyaku dice que ahora es más efectiva que al principio, pero que si la esquivó la primera vez puede hacerlo cuantas veces quiera, y salta de manera impresionante entre toda la destrucción. Por su lado, Choso corre hacia su enemigo mientras en su espalda aparecen alas como las de su hermano, y en cuanto comienza a intercambiar golpes con Kenyaku, este le dice que es una mera imitación, y de inmediato salta hacia atrás para esquivar el siguiente golpe, y libera una avalancha más de maldiciones, la cual impacta directamente a Choso y lo aleja del hechicero, mientras este le dice con toda la calma del mundo que su ritual no es lo suficientemente rápido, y que como él es su padre, el veneno de su sangre no lo afecta, y le pregunta si todo ese esfuerzo ha valido la pena. Sin embargo, Choso le ignora y dice que será elegante como eso y libre como Kechizu, a la vez que separa su mano de su brazo y la lanza contra Kenyaku, y una vez está frente a él lo toma y lo jala para después estrellarlo brutalmente contra el suelo. Pero como siempre, Kenyaku se cubre del impacto con sus maldiciones, y se aleja de nuevo de Choso mientras le dice que ya le dijo que la velocidad y el poder de ese ataque están muy... Pero antes de que termine de hablar se da cuenta que a su lado aparecieron de nuevo las bolas de sangre de Choso, y este una vez más usa su ataque supernova. Sin embargo, en cuanto lo usa, la sangre alrededor de Kenyaku cae al suelo inmediatamente, y al ver esto Choso dice que por fin su enemigo ha usado otra cosa que no sean los espíritus malditos de Geto. Y en cuanto dice esto, tras él aparece Yuki, la hechicera de grado especial. Es así que en cuanto aparece, Yuki le dice a Kenyaku que su tipo de hombres son no refinados y desalineados, pero que a él tendrá que golpearlo hasta que esté igual. Por su lado, Kenyaku le dice a Yuki que guarde su distancia, y tras él aparece una maldición gigantesca a la vez que le dice que le muestre lo que puede hacer, y como respuesta Yuki hace una pelota el artefacto que siempre lleva y lo patea hacia Kenyaku, destrozando de un solo golpe a la maldición tras él. Yuki comienza a correr hacia su enemigo mientras le dice que al parecer está asustado de acercarse a ella porque no conoce su técnica ritual, pero que ella se lo dirá, pues su técnica es la masa, y sin más le propina el primer golpe efectivo y el hechicero sale volando y se estrella violentamente contra el borde de una barrera. Es así que mientras ve su brazo totalmente roto, Kenyaku dice que el concepto de masa es tan abrumador que no puede ser comprendido semántica o pragmáticamente, y a lo lejos Yuki se lo confirma con una sonrisa, mientras le dice que su técnica es imbuirse en masa imaginaria a sí misma, y Garuda es un Shikigami que se ha convertido en una herramienta maldita a causa de su técnica. Por su lado, Kenyaku vuelve al campo de batalla a la vez que se recupera y se da cuenta que la velocidad de Yuki no disminuyó al aumentar su masa, y por último se pregunta si acaso será posible cazar a esa bestia salvaje. Mientras
tanto, Yuki también analiza a su enemigo y termina dándose cuenta que su tercera técnica, aparte de la manipulación de espíritus malditos y el cambiar de cuerpo, es la gravedad, y que en el peor de los casos puede que tenga una cuarta, y a la vez Kenjaku la analiza a ella y piensa que puede que tenga una carta de victoria bajo la manga, por lo que ambos terminan pensando que esto será un dolor de cabeza. Por último, Yuki dice que su plan es hacer que Kenjaku expanda su dominio, y una vez en ese estado ella podría ganarle, pero para que el plan funcione tiene que debilitarlo primero, y justo en ese instante su enemigo hace lo que ella tanto quería, pues Kenjaku comienza su expansión de dominio, y al verlo Yuki le grita a Tengen que es el momento. Es así que tenemos un recuerdo de lo que pasó horas antes, y vemos a Tengen explicarle a Yuki que si Kenjaku expande su dominio dentro de su barrera, este se haría completamente visible para él y podría analizarlo y encontrar una configuración que neutralizará los parámetros de este dominio, y que para lograrlo necesita alrededor de 10 segundos. Es de esta manera que ambos llegan a la conclusión de que harán que Kenjaku expanda su dominio y Tengen encontrará la manera de desmantelarlo, y una vez lo logre Yuki acabará con él, pero nos dicen que tuvieron errores de cálculo. De vuelta con Kenjaku lo vemos expandir su dominio mientras invoca cientos de maldiciones, y Tengen solo alcanza a decir que es impresionante que esté expandiendo su dominio y activando su técnica al mismo tiempo. Por su lado, Yuki comienza a usar un dominio simple, pero se interrumpe al darse cuenta que la barrera no resistirá el dominio de Kenjaku, por lo que sin más comienza a correr hacia su enemigo a toda velocidad. Sin embargo, cuando está a unos metros de él, este usa su ritual y la aplasta brutalmente, y en cuanto esto sucede, la barrera de Tengen comienza a desmoronarse, a la vez que Kenjaku le pregunta si desmanteló su dominio junto a la barrera. Es así que Kenjaku cae en otra habitación mientras le dice a Tengen que ya es muy tarde, y vemos frente a él a Yuki totalmente derrotada. El hechicero continúa su camino y pasa al lado de Yuki mientras le dice que si al menos hubiera expandido su propio dominio contra el suyo, el resultado no sería tan aburrido, pero que al final todo es culpa suya por confiar en esa cosa, pues Tengen ha estado ocultando algo importante para todos ellos, ya que el juego del sacrificio es... Pero justo se da cuenta que el Shikigami de Yuki no desapareció y que ella se encuentra de pie tras él una vez más. Es de esta manera que el Shikigami pasa al ataque y Kenjaku lo esquiva mientras se pregunta cómo es que puede seguir moviéndose, pero sus pensamientos son interrumpidos por Yuki, quien aparece a su lado y comienza a atacarlo. Ante esto, el hechicero le pregunta si se curó a sí misma y esta le responde que no mientras sigue golpeándolo con frenetismo, y en cierto momento logra que su Shikigami envuelva a Kenjaku, y en cuanto esto sucede, tras el hechicero aparece Choso listo para continuar su batalla. Pero antes de saber qué sucederá, vemos que unas horas antes Choso había dicho que debían dejar creer a Kenjaku que lo había derrotado, para así poder volver de sorpresa. Es así que en la batalla Yuki aumenta la masa de su Shikigami impidiendo que Kenjaku se mueva, y Choso cae frente a él listo para darle con la sangre perforante, a la vez que le dice a sus hermanos menores que es hora de acabar con su padre. Sin embargo, en cuanto dispara, Kenjaku gira en la misma dirección logrando disminuir el impacto, y Yuki y Choso se ven obligados a atacarlo juntos, y en determinado momento Choso le dice a Yuki que aproveche para curarse, pero en cuanto lo hace, Kenjaku se libera de su Shikigami y se aleja de ellos. Pero nada de esto le servirá, pues Yuki pasa al ataque con renovadas fuerzas y Choso hace lo mismo, por lo que después de muchos esfuerzos logran rodear a su enemigo. Sin embargo, justo en ese instante Kenjaku activa su ritual de gravedad y Choso y el Shikigami caen al suelo de inmediato. Quien logra evitar el ataque es Yuki, que continúa avanzando mientras se da cuenta que el rango de la técnica de Kenjaku es de un radio entre 2 y 3 metros durante 6 segundos, y que después debe descansar para volver a usarla, y mientras esto pasa usa la técnica de Geto de manipulación de maldiciones, y por último agrega que contra ella eso no servirá, y comienza a golpearlo con aún más fuerza, mientras dice que debe ganar en este momento, pues una oportunidad como esta no se repite 2 veces. Sin embargo, en ese preciso momento Kenjaku la detiene hábilmente, y sin más usa su remolino de maldiciones y le bloquea la vista, para luego colocar la otra mano a la altura de su abdomen y usar otro remolino, y con este ataque logra atravesarla y se prepara para lanzar el siguiente ataque mientras le dice que con este no le dará tiempo de sanar. Pero justo en ese momento tenemos otro recuerdo en el cual Choso le pregunta a Yuki si él es humano, y le cuenta que cuando él y sus hermanos reencarnaron se dio cuenta que debido a sus cuerpos anormales los humanos nunca los aceptarían, y que por eso decidió que debían vivir
vivir como maldiciones, y que piensa que fue él quien acabó con sus hermanos, pues si hubiera elegido vivir como humano desde el principio, sus hermanos no hubieran terminado atacándose entre ellos. Y por último se pregunta por qué eligió el camino fácil, si está seguro que el destino quería que los cuatro pelearan juntos, pero que debido a que quiso una vida más fácil dejó solo a Yuji. Ante todo esto, Yuki le dice que si muere volverá a dejarlo solo, y este le responde que no puede, pues mató a un montón de personas por nada y ya no tiene derecho a vivir junto a Yuji. Es así que de vuelta en el presente, Choso se prepara para lanzar un ataque y salvar a Yuki, pero en el último momento la hechicera se lo impide y le dice que justo aquí y ahora ha muerto como maldición. Y mientras este cae por la barrera le dice que viva, pero que esta vez lo haga como humano. Y en cuanto termina de decir esto, Kenjaku la corta por la mitad con un ataque y el torso de Yuki se separa de sus piernas, mientras el hechicero le pregunta qué hará ahora. Pero en ese momento Tengen aparece tras él y en cuanto lo ve no puede evitar recordar a Sukuna. Sin embargo, en ese momento Yuki lo toma por la pierna con sus últimas fuerzas y sin más comienza a verse afectado por su ritual, a la vez que Yuki le dice que la masa imaginaria que puede crear no la afecta, pero solo hasta cierta densidad. Por su lado, Kenjaku intenta evitar el ataque mientras se pregunta si en serio no existe un límite para la masa que puede agregar, y si en serio la hechicera creará un agujero negro. Y sin más, Yuki está ya creando un agujero negro bajo la escuela de hechicería y termina destrozándolo todo. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El problema acá es que después de que el ataque termina, Kenjaku emerge entre todos los escombros, y al verlo Tengen se pregunta cómo lo hizo, a lo que este le explica que de hecho esa técnica de gravedad de la que todos hablan en realidad es un ritual inverso, y que la técnica maldita de Kaori Itadori era sistema antigravedad, por lo que él usó su cuerpo como un dominio para estabilizar el agujero negro de Yuki, y que lo apostó todo en ese movimiento. Y por último le dice a Tengen que presenció un show muy emocionante y que casi compensa lo aburrida que ha sido su vida. Y luego en el siguiente panel vemos que el hechicero ya ha caído en las manos de Kenjaku y este se despide de él. Y ahora pasamos con lo que sucedió unas cuantas horas antes en la colonia número 1 de Tokio, y vemos que los 800 y tantos jugadores que se unieron eran los soldados de Estados Unidos que llegaron listos para cumplir su misión de secuestrar hechiceros. Es así que los hechiceros comienzan a ser cazados por los soldados, y la primera en ser atrapada es la hechicera que Megumi conoció cuando ingresó a la primera colonia. Mientras tanto, en las calles los soldados hablan de las habilidades de los hechiceros y dicen que aunque hay algunos débiles, algunos otros resisten las balas como si nada, y que deben estar atentos, pues aunque hayan atrapado a un par de débiles, hay otros que son unos verdaderos monstruos. Y una explosión a lo lejos lo confirma, y vemos que un soldado fue derrotado por el hechicero que hacía explotar partes de su cuerpo, y tras analizarlo por unos segundos recuerda que Reiji le había dicho que estaba seguro de que Kenjaku lanzaría una bomba después de que solo quedaran los más fuertes, y se da cuenta que esto es a lo que se refería. Por su lado, Uraume se da cuenta que el plan de Kenjaku era hacer que los soldados se enfrentaran a los jugadores del juego de la muerte, para así activar las barreras de las colonias antes de la asimilación con Tengen. Ante esto, Kenjaku le explica que en varias colonias la energía maldita es insuficiente, y por eso para asegurarse envió a los ejércitos de cada país a cada una de las colonias, pues incluso cuando los no hechiceros mueren liberan una gran cantidad de energía maldita. Es por esto que Kenjaku explica que no pretendía hacer que los soldados se enfrentaran con los hechiceros, y que por eso liberó numerosos espíritus malditos en todas las colonias, donde la noche es su terreno. Por otro lado, el grupo de Kurusu llega a la misma conclusión, y el ángel dice que probablemente el objetivo de Kenjaku sea una matanza masiva de los no hechiceros provocada por los espíritus, pues debe ser un seguro en caso de que las colonias no se llenen con toda la energía maldita provocada por los jugadores. Y alguien más se pregunta que aún así por qué entraron de golpe tantas personas a la colonia, y Takaba dice que debe ser por su popularidad. Sin embargo, en ese momento son interrumpidos por una granada que entra en la habitación, y nuestro prota la patea para alejarla de ellos, a la vez que el ejército aparece en la puerta. Al verlos, Megumi se pregunta por qué estarán ahí, pero estos comienzan a disparar a diestra y siniestra, por lo que no le queda más que esconderse y decir que deberá preguntarles directamente qué hacen ahí, pero no vemos cómo los
los derrotan y solo vemos a Megumi interrogar a uno de ellos, quien les dice que escuchó que algunos países decidieron investigar la energía maldita que ellos usan como una fuente de energía alternativa. Es así que tras platicarlo por unos minutos, los hechiceros confirman sus sospechas sobre lo que Kenjaku planea, y nuestro prota dice que entonces deben ir a salvar a los no hechiceros, pero el ángel le dice que no lo haga, pues ya sea salve a los soldados o no, el resultado no cambiará, y al parecer tiene razón, pues vemos cómo las maldiciones acaban con los soldados de formas muy crueles, y como uno de ellos piensa que aunque estaba preparado para morir como soldado, nunca se imaginó que terminaría así. Es de esta manera que por todo Japón la asimilación comienza, y varias personas por todo el país se dan cuenta que algo raro está pasando, e incluso le preguntan a otros si no sienten una molestia en el ambiente. Por otro lado, vemos que el grupo de Itadori logró reunirse con Maki, quien les dice que es cuestión de tiempo para que la asimilación ocurra, ya que según dijo el autoproclamado hermano de Itadori, Tengen cayó en manos de Kenjaku. Es así que vemos a Choso sostener la parte trasera de la prisión confinadora, mientras dice desesperado que aunque la escuela fue destruida, él está seguro que Noritoshi Kamo, como él llama a Kenjaku, está vivo. Ante esto, Itadori le pregunta por qué la asimilación no ha comenzado, y Fushiguro le responde que porque o aún no puede empezar por alguna razón o porque simplemente no quiere comenzarla. Itadori dice que entonces deberían enfocarse en salvar a Yuki, y nuevamente enumera las reglas que planeaban establecer, y ante esto Maki dice que deben comenzar por la regla 4 de abandonar el juego del sacrificio. Es de esta manera que Megumi le dice al Kogane que quiere agregar una nueva regla, y que permita que los jugadores puedan abandonar el juego de la muerte, pero el Kogane le dice que no, ya que entra en conflicto con la regla 7. Ante esto, Megumi dice que ya lo habían anticipado, por lo que le pide que entonces los jugadores puedan abandonar el juego, invitando a nuevos jugadores que vayan desde fuera de las barreras para que tomen su lugar. Pero una vez más su petición es rechazada, pues el Kogane dice que puede proponerla como nueva regla, pero para que un jugador pueda abandonar el juego no solo debe cambiar con alguien de afuera de las colonias, sino que también debe gastar 100 puntos, y a Megumi no le queda más que aceptar este trato, por lo que vemos que en las diferentes colonias los demás jugadores se enteran de que una nueva regla ha sido añadida. Luego de esto, Megumi le dice a Maki que por favor vaya por su hermana y la lleve con ellos, y vemos que unas horas después Maki ya se encuentra con su Miki y le explica que Ijichi será quien tome su lugar para que ella pueda abandonar la colonia. Es así que en cuanto entra en la barrera, su Miki aparece frente a Itadori y Megumi, y por fin conoce al mejor amigo de su hermano. Por su lado, Megumi, sin perder el tiempo, le dice al Kogane que terminen esto rápido, y le pide que le dé sus 100 puntos a su Miki para que pueda usarlos y abandonar el juego. Sin embargo, en cuanto recibe los puntos, su Miki le dice al Kogane que añada una nueva regla y permita a los jugadores entrar y salir libremente de las barreras, y sin más voltea sonriendo de una manera muy extraña, mientras Megumi le pregunta quién demonios es. Es así que en cuanto la hermana de Megumi revela ser alguien más, le dice a los otros hechiceros que estaba deseando poder elegir dónde pelear, y Fushiguro vuelve a preguntarle quién demonios es, a lo que esta responde riendo como maniática que ella es su hermana mayor, y es en ese momento que nos explican que cuando un hechicero encarna obtiene conocimientos de la época en la que está gracias a los recuerdos de su recipiente, y por eso Choso, Sukuna y los demás encarnados pueden interactuar en los tiempos modernos sin ningún problema, ya que les es posible leer los recuerdos de su recipiente y fingir ser ellos como sin nada. Ante esto, Megumi se pregunta por qué asumió que Sumiki era uno de los jugadores que solo se había despertado con una técnica maldita, y la hechicera les dice que su nombre es Yorozu, y que quizás solo los de las épocas antiguas sepan quién es, y luego agrega que ellos le explicaron todo lo que debía saber sobre el juego de Kenjaku, y que no iba a desaprovechar la oportunidad de obtener 100 puntos sin ningún esfuerzo, pues esta será su primera batalla en 1000 años, por lo que quería elegir dónde y contra quién iba a luchar, y que al final decidió que el primero será Sukuna, y sin más saca unas alas de su espalda y se va volando mientras les dice que los estará esperando. Al verla huir, Itadori y el ángel salen corriendo tras ella, pero justo Sukuna utiliza el contrato que hizo con Itadori la primera vez que lo revivió, el cual consistía en que él tomaría el control de su cuerpo por un minuto completo. Es así que Sukuna atrapa al ángel a medio vuelo y la hace caer inconsciente, para luego decir que como tiene un voto vinculante con el mocoso no puede matar ni herir a nadie durante un minuto, y que todo a partir de aquí es una apuesta. Es de esta manera que Sukuna concentra su energía en un dedo, el cual se arranca en un parpadeo ante la sorpresa de Megumi, y luego con el dedo en la mano comienza a reír como loco, mientras dice que Itadori es un idiota, pues cuando dijo no hacer daño a nadie en su voto vinculante no dijo nada sobre lastimarse a sí mismo.
Por su lado, Megumi se prepara para usar a Mahoraga y eliminar a Sukuna, pero antes de que pueda hacer algo, Sukuna aparece a su lado y le hace una llave logrando tomarlo por el rostro, y luego sin más le mete a la boca el dedo que se arrancó, y en cuanto esto sucede, Megumi siente el poder de Sukuna recorriendo todo su cuerpo, a la vez que este le pregunta si lo recuerda, pues le dijo que iba a poder ver algo interesante, y sin más voltea a ver a Itadori desde el cuerpo de su mejor amigo, el cual ahora es suyo. Es así que Sukuna explica que cuando conoció a Megumi sintió el potencial de su técnica maldita y su capacidad para suprimirlo, pero que eso supondría un problema si resultaba ser una jaula al igual que Itadori, que bien pudo hacer que Megumi se tragara un dedo, pero que para asegurar el control total sobre su cuerpo tuvo que esperar hasta el momento en que el alma de Megumi Fushiguro se rompiera. Y así tenemos otro panel totalmente increíble de Sukuna en todo su esplendor en el cuerpo de Megumi. Por su lado, Itadori no puede creer lo que está viendo, y Sukuna simplemente le devuelve la mirada con mucha calma, para luego aparecer a su lado en un parpadeo y darle un tremendo puñetazo en el estómago que lo lanza volando varios metros, y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Luego de este tremendo golpe, Itadori queda fuera de combate y Takaba y Maki se dan cuenta que algo no anda bien. Por su lado, Sukuna dice que no importa en qué era esté, los insectos siempre surgen de la nada, y sin más procede a invocar a Nue, el cual aparece sobre el edificio con una nueva forma gigantesca y descarga una potente ráfaga de energía la cual mantiene a los hechiceros a raya. Sin embargo, el ángel aparece sobre Sukuna y al verlo este se da cuenta que como en ese cuerpo coexisten dos personas pueden recuperar más rápido la conciencia. Es así que el ángel dice que Megumi todavía está vivo y no es muy tarde, por lo que antes de que Sukuna posea más el cuerpo deben separarlos y eliminarlo. Y sin más procede a comenzar su ritual mientras dice que el resplandor purificará la maldad, el pecado y la miseria y las eliminará todas. Y así, usando su ritual escalera de Jacob, concentra una línea de energía la cual cae del cielo directamente hacia Sukuna golpeándolo de lleno. Y al parecer este golpe es realmente efectivo, pues Sukuna se ve muy afectado a la vez que el ángel le dice que les devuelva a Megumi. El caso es que Megumi al parecer vuelve en sí y le dice a Kurusu Hana que ahora lo recuerda y levanta la mano para darle las gracias por salvarlo. Ante esto, Hana se lanza hacia él para abrazarlo, a la vez que quien comparte su cuerpo con ella le dice que todavía no se acerque a él, pero ya es muy tarde, pues todo era un engaño de Sukuna, quien vuelve a tomar el cuerpo de Megumi y atrapa a Hana a la vez que modifica su forma para lanzar una tremenda mordida. Es así que al dar la mordida, Sukuna le arranca el brazo a Hana y luego la lanza con todas sus fuerzas contra una reja haciéndola caer desde lo alto del edificio. Por su lado, Itadori observa todo desde abajo sin poder creer lo que sucede, pues ahora ha perdido también a su mejor amigo. Y como si esto no fuera suficiente, Sukuna se asoma desde lo alto del edificio y lo ve con desprecio mientras le pregunta si aún sigue ahí. Ante estas palabras, Itadori se prepara para dar un gran salto y sale despedido con violencia hacia Sukuna. Y por primera vez vemos la sorpresa en el rostro de este, a la vez que Itadori aparece a su lado y lo atrapa para golpearlo. Es así que Itadori y Sukuna caen al suelo destrozando todo un edificio, y el rey de las maldiciones se pregunta de dónde sacó toda esa fuerza, pero antes de que pueda preguntarse nada más, un tremendo pedazo de escombro lo golpea, a la vez que Itadori sale corriendo hacia él con la intención de hacerle más daño. Es de esta manera que Itadori aparece tras Sukuna y lo golpea con un tubo de metal, pero este lo esquiva fácilmente y le da una buena patada en el rostro, mientras dice que ese maldito de Kenjaku siempre hace cosas espeluznantes. Por su lado, nuestro prota le grita lleno de rabia si acaso las maldiciones no pueden vivir sin causarle daño a los demás, y por qué no pueden estar sin esparcir su miseria. Pero justo en ese momento un corte de Sukuna lo impacta de lleno. Ante este ataque, Itadori cae al suelo de inmediato, y Sukuna le dice que en su opinión ellos son los débiles, y le pregunta por qué se aferran tanto a la vida si no pueden defenderse. Al escuchar esto, Itadori recuerda que las maldiciones harán lo que les plazca, pues son maldiciones después de todo, y para confirmárselo Sukuna le dice que los humanos simplemente deberían dejarse arrastrar por la miseria el resto de sus vidas. Es así que nuestro prota se pone de pie mientras le dice que entonces se lo arrastrará a su propia miseria, y Sukuna simplemente le dice que lo intente. El caso es que Itadori comienza a caminar hacia Sukuna lentamente, pero en determinado momento recibe decenas de cortes de la técnica de la maldición, y la sorpresa se refleja en
su mirada. Sin embargo, Itadori continúa avanzando en contra de todo pronóstico, y Sukuna se pregunta por qué es que le está costando tanto, pero para cuando lo comprende, Itadori ya está frente a él y le propina un tremendo puñetazo que lo hace retroceder, a la vez que Sukuna dice que su producción de energía maldita disminuyó por culpa de Megumi Fushiguro. Es así que Sukuna continúa recibiendo golpes, y no le queda más que decir que Megumi está suprimiendo su energía maldita, y que ahora solo puede usar el 10% de su máximo habitual, pero que puede moverse sin restricciones, y que seguramente esta cantidad de energía maldita que tiene debe ser suficiente para acabar con Itadori. Pero justo en ese instante a su lado aparece Maki Zenin, quien le pide una disculpa a Itadori por llegar tarde, y al verlo nuestro prota le dice que trate de matarlo sin dudar, pues de todos modos no va a morir. Es de esta manera que el combate entre Maki e Itadori versus Sukuna comienza, y de inmediato Maki usa sus grandes habilidades para detener los golpes de Sukuna y colocarle un buen puñetazo, y luego usando su increíble fuerza lo lanza volando contra una reja. Ante esto nuestro prota aprovecha la reja para envolver a Sukuna y Maki lo patea una vez más. Sin embargo, luego de estos golpes Sukuna sale caminando como sin nada, mientras Itadori dice que ver a Megumi pelear así le da un poco de miedo. Por su lado, Maki le dice a Itadori que su objetivo es capturar a Sukuna incluso si eso significa matarlo, y que a partir de ese momento acelerará las cosas, por lo que mejor procure seguirle el ritmo. Es así que en otro momento más allá de lo épico, la batalla continúa con Sukuna, Maki e Itadori corriendo a toda velocidad mientras intercambian cientos de golpes, y en determinado momento el rey de las maldiciones detiene los golpes de los hechiceros al mismo tiempo usando solo las manos. Mientras esto pasa, Sukuna se da cuenta que cuando va a lastimar a sus amigos, Megumi amortigua la potencia de su técnica maldita, por lo que sin más mejor toca el suelo y aplica sus poderes en él, destrozándolo por completo, y así logra desestabilizar a los hechiceros. Ante esta oportunidad, Sukuna comienza a golpearlos brutalmente, y a estos no les queda más que alejarse de él para contraatacar. Pero antes de que alguien más pueda hacer algo, una figura aparece a lo lejos y usa la máxima potencia de su técnica ritual, congelando así prácticamente toda la zona de batalla. Ante este tremendo ataque, Uraume se disculpa con Sukuna si su entrada terminó siendo algo intrusiva, y que solo por si acaso debilitó el hielo que rodeaba a Itadori y Yuji, a lo que Sukuna le responde que el mocoso ha cumplido su propósito, y que ya no le importa lo que le pase, y que enfocar su energía maldita en Maki fue la opción correcta, pues el cuerpo que habita aún está incompleto, y por eso le pide que tenga el baño listo, a lo que este responde que ya ha sido preparado, y que se disculpa porque ahora deben viajar hacia su ubicación, y Sukuna simplemente le dice que es tan meticuloso como siempre. Pero justo Itadori aparece entre la barrera de hielo de Uraume con la ira reflejada en su mirada, y mientras Sukuna huye con Uraume, este le pregunta si debería acabar con Itadori, a lo que este le responde que solo lo observe, pues se dará unas buenas risas, y por último agrega que es realmente patético, y que parece el gemelo de un hechicero que conocieron en el pasado. Es así que ahora pasamos con Uraume y Kenjaku, y el primero pregunta qué pasará ahora con el juego de sacrificio, a lo que Kenjaku responde que su objetivo es asimilar a la raza humana con Tengen, pero que no podrá llevarlo a cabo hasta que el juego de sacrificio termine. Ante esto, Uraume le dice que él diseñó el juego para que dure para siempre, a lo que este responde que no es del todo cierto, pues se impuso un voto vinculante para poder ponerle fin en cuanto sea que quiera. Ante estas palabras, Uraume le dice que entonces qué espera para terminarlo, y le pregunta para qué fue ahí, y Kenjaku le dice que fue porque estaba interesado en ver el baño, y es en este momento que nos explican que originalmente el baño era un ritual para transformar reliquias familiares en herramientas malditas y así protegerlas de los enemigos, que el recipiente se sumerge durante 10 meses y 10 días en una solución líquida hecha de energía maldita obtenida de criaturas cuidadosamente seleccionadas, las cuales se exprimen mediante cierto proceso, y Kenjaku dice que no se esperaba que se pudiera recrear ese proceso usando espíritus malditos. Ante esto, Uraume le dice que cuando acabas con un espíritu maldito, este se convierte en polvo, y que pasa lo mismo con las partes que se desprenden de ellos, aunque a veces eso puede variar dependiendo de cada espíritu maldito. Es por esto que lo primero que hizo fue sujetar cuidadosamente todas las partes que necesitaba para luego cortarlos en trozos pequeños y de ese modo poder exprimirlos. Luego de esta explicación, Kenjaku pregunta qué sentido tiene que se sumerjan en algo así, y Uraume le responde que es para que el ego de Megumi Fushiguro se hunda en lo más profundo, y vemos a Sukuna dentro del baño esperar pacientemente.
Es así que Sukuna comienza a salir del baño lentamente y Kenyaku le pregunta si en serio prefiere ese rostro, a lo que este contesta que por el momento sí, pues si luchará contra hechiceros que pueden usar técnicas malditas es más conveniente mantener las cosas así. Luego de esto Sukuna le pregunta al Kogane dónde se encuentra Sumiki Fushiguro y en cuanto ve que es en la colonia Sendai, Kenyaku le dice que los jugadores ya no tienen necesidad de permanecer en una sola colonia, así que lo más seguro es que lo esté invitando a luchar con ella. Ante esto Uraume pregunta por qué en la colonia Sendai y Kenyaku dice que como ahora Yorozu está en un cuerpo humano su primer impulso será ir a su lugar de origen, pero justo en ese momento recuerda que ella y Sukuna eran. Sin embargo, antes de que lo diga, Sukuna lo manda a callar y le pregunta si le hace gracia que vaya hacia ella, a lo que Kenyaku responde que no, pero que solo se preguntaba por qué no pasa de largo, pues después de todo Yorozu siempre ha sentido algo por él. Ante estas palabras Sukuna le dice que a él no le interesa en lo más mínimo, pero que su recipiente sí la necesita, y que él sabe que si destruye a Sumiki Fushiguro podrá hundir a Megumi por completo dentro de él, y ante esto Kenyaku le dice que entonces él mismo lo llevará a cambio de un punto. Es así que en la colonia Sendai, Uro e Ishigori sienten la presencia de Sukuna, y este último dice que esto es demasiado dulce incluso para él, y Uro solo alcanza a decir que ya está aquí el rey de las maldiciones, y en otro panel épico vemos llegar a Sukuna con toda la calma del mundo. Al verlo Ishigori se queda totalmente paralizado, y Sukuna le pregunta si en serio pensaba huir, y ante estas palabras el hechicero intenta hacer algo, pero antes de siquiera mover la mano recibe un tremendo corte, mientras Sukuna le dice que quería rebanarlo en 3 partes, pero que aguantó bastante bien, y agrega que lo subestimó, por lo que ahora irá en serio. Ante esto Ishigori intenta cargar su cañón de energía, pero Sukuna pasa a su lado como si nada, cortándole la cabeza en un parpadeo, y luego de eso termina encontrándose con Yorozu en un gimnasio, y al verlo esta le dice que ha cambiado de chico, a lo que Sukuna responde que sí, pues este tenía mejor rostro. Es así que en cuanto se encuentra con Sukuna, Yorozu le dice que si hubiese querido podría tener su rostro original, pues después de todo esa es la gran ventaja que tienen sobre su recipiente, y Sukuna le responde que podría decir lo mismo para ella, a lo que esta responde que entonces piensan de la misma manera y que puede que sea conveniente para más tarde. Ante estas palabras Sukuna le pregunta si en serio cree que habrá aún más tarde después de esto, y como respuesta la hechicera pasa el ataque sin dudarlo, pero ni un segundo, y aparece al lado de Sukuna en un parpadeo, por lo que este se pone a la defensiva y bloquea varios de sus golpes hasta que la rechaza de una patada, y en este lapso la hechicera le dice que se cruzó con el ángel pero que esta no fue capaz de reconocerlo, y en cambio ella sí, y que eso fue por amor, ya que de entre todos los preceptos y el odio se puede concluir que no hay nada que pueda superar al amor, y que ella desea tanto ser la persona que acabe con él así como desea que sea él quien acabe con ella. Y por último le pregunta que si ella ganara y sobreviviera, ¿qué le daría? Y Sukuna le responde que todo, que probablemente eso no pase, pero que si pierde significa que estará muerto, así que podrá hacer lo que quiera con su cuerpo. Al escuchar esto Yorozu le pregunta si entonces podría hacer algo así como casarse, y Sukuna le dice que lo que quiera. Es así que Yorozu pierde el control y dice que toma su palabra y que a partir de ahora están comprometidos, que ella será su legítima esposa y no le perdonará si se mete con alguien más, y que destruyan juntos al menos unos 3 pueblos para celebrar su boda, y una vez lo hagan cuelguen a los hombres más guapos como espectáculo y escriban un poema sobre sus nuevos aspectos. Y por último se acerca a Sukuna y le dice que si Uraume también ha vuelto él se encargará de la cocina, pues el caldo de cerebro de mono es indispensable. Como respuesta ante todo esto Sukuna invoca a los perros sombra de Megumi y estos se lanzan al ataque de inmediato, pero su forma ahora es muy diferente por la influencia de Sukuna. El caso es que el perro comienza a golpear el suelo y Yorozu se cubre usando su técnica maldita, y luego comienza a atacar a Sukuna con una extraña masa que al parecer puede controlar. Sin embargo, tras unos instantes detiene su ataque y le pregunta a Sukuna por qué está usando la técnica ritual de su recipiente y por qué no usa la suya, a lo que este le responde que no piensa usarla y piensa para sí mismo que para poder hundir el alma de Megumi Fushiguro necesita destruir a su hermano utilizando solo la técnica de las 10 sombras, pues de esta manera la culpa de haber matado a su hermana con sus propias manos quedará grabada en el alma de Megumi y así la voluntad de su alma finalmente caerá ante él. Ante esto Yorozu le dice que debe estar bromeando, pues ella se convertirá en su esposa y no puede ser posible que no sea digna de ser tocada por su técnica, y le pregunta si en serio piensa que puede vencerla sin usar su relicario. Es en este momento que nos explican que a excepción
excepción de las herramientas malditas especiales, la técnica de construcción de Yorozu puede reproducir casi cualquier sustancia que la propia Yorozu conozca, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Que en el pasado Yorozu solía construir numerosas armaduras, lo que la convirtió en una hechicera temida, y que con el tiempo consiguió crear un metal líquido con la capacidad de cambiar de volumen manteniendo estables sus propiedades físicas mediante un control semiautónomo de energía, y que con ello creó una armadura de carne especializada en adaptarse a diversas funciones biológicas, y así cambia su forma de manera impresionante frente a Sukuna, quien al verla dice que parece ser la ocasión perfecta para probarlo. Pero antes de la batalla tenemos un recuerdo de Yorozu, en el cual nos dicen que en el pasado su técnica de construcción era mucho menos eficiente en la utilización de energía maldita, y que este mismo consumo tan desmedido de su energía la había puesto en apuros en muchas ocasiones, pero que entonces escuchó un rumor acerca de mariposas con la habilidad de volar a través del mar y de avispas que pueden volar a más de 100 km por hora, y que dentro de la eficiencia energética de los insectos Yorozu vio un salvavidas, y que no solo paró ahí, pues se dio cuenta que los insectos eran capaces de levantar cientos de veces su propio peso, y que a pesar de su tamaño podrían ejercer una fuerza de mordida desproporcionada, capacidad de salto y más. El caso es que Yorozu estaba convencida de que la armadura de insecto era el pináculo de las técnicas de construcción, y que este estilo de pelear le ganó el respeto entre los hechiceros, pues se volvió realmente fuerte. Es así que Yorozu pasa al ataque usando su increíble armadura y golpea a Sukuna directamente, obligándolo así a invocar de nuevo a sus perros Shikigami. Pero antes de que pueda invocarlos por completo es pateado de nuevo por Yorozu, y esta le pregunta si en serio todavía no usará su técnica maldita, pero Sukuna simplemente mantiene su distancia mientras ella va tras él y le dice que la corte, la rebane y la haga pedazos, pues su amor está enterrado dentro de esa carne. Como respuesta, Sukuna invoca un nuevo Shikigami, y las sombras estallan frente a Yorozu para dar paso al Siervo de la Calma, y este aparece tras Sukuna en un panel más allá de lo épico. Por su lado, Yorozu se da cuenta que ha perdido el control del metal líquido, y que la habilidad del Shikigami es andar usando la técnica maldita inversa, y que por eso neutralizó y canceló su energía maldita en el metal líquido. Pero antes de que pueda pensar nada más, Sukuna ahora usa su toro penetrante, y este embiste a la hechicera de manera brutal, alejándola del rey de las maldiciones. Es en este momento que nos explican que al mantener intencionalmente inestable la forma de los Shikigamis, el rango de eficacia de la técnica de las 10 sombras se incrementa, y el Shikigami es protegido de la completa destrucción, pero que como desventaja el Shikigami no puede actuar de forma independiente, y su poder de ataque se reduce significativamente, pero que para los dos últimos Shikigami Sukuna mantuvo su forma original. Aún después de esto, Yorozu logra resistir el embate del toro, y luego con un fuerte empujón lo aleja de ella. No obstante, el toro vuelve a embestir con aún más fuerza, y al recibir el impacto Yorozu se da cuenta que este solo puede moverse en línea recta, pero a cambio su poder aumenta drásticamente. Pero justo en ese momento su atención es desviada a la estampida de conejos que se avecina, y al notar que ha sido rodeada le pregunta a Sukuna por qué se esconde y si acaso se siente culpable. Pero justo Sukuna aparece sobre el recinto flotando con mucha calma, y se pregunta si la hechicera podrá resistir lo siguiente, a la vez que deja caer desde lo alto a su elefante supremo. Es así que el elefante máximo de Megumi cae con todo su peso sobre Yorozu y causa una destrucción tremenda, y luego de esto Sukuna desciende junto a la hechicera y le dice que tal y como pensó no había necesidad de usar su ritual después de todo, y le pregunta si eso es todo a lo que equivale su dichoso amor, y esta le responde que ni siquiera se acerca, pues recién comienza a enseñarle sobre el amor, ya que ella entiende la soledad que llega con la fuerza sin igual más que nadie, y por eso será ella quien le enseñe sobre el amor. Por su lado, Sukuna no puede hacer más que sonreír burlonamente, y al verlo Yorozu se pregunta si acaso Sukuna ya sabe lo que es el amor, y dice que eso no puede hacer, y que ella le mostrará cómo se ve el verdadero amor. Pero antes tenemos una vez más un recuerdo del pasado, y en este vemos a los habitantes de un pueblo decir que no les queda más que invitar a Sukuna al festival de la cosecha, pues deben orarle para que ésta salga bien, además de que es necesario para demostrarle que no tienen intención de hostilidad y que solo desean una relación pacífica y amistosa. Por otro lado vemos a Yorozu prepararse para asistir a este festival, pero una vez sale de su casa se topa frente a ella Sukuna en su forma original, y por fin podemos ver cómo lucía el rey de las maldiciones en el pasado. Al verlo Yorozu se lanza a sus brazos de inmediato, y se pregunta si acaso fue a buscar a alguien que lo entienda, y mientras lo abraza le dice que ya no volverá a estar solo. Sin embargo, Uraume interfiere y la hace retroceder, y esta le pregunta si entonces es él quien no quiere que esté cerca de Sukuna, y por último le dice que a partir de ahora ella será quien esté de pie en su
lugar, pues ella jamás dejaría que Sukuna se convirtiera en alguien tan solitario como. Pero antes de terminar su frase recibe un tremendo corte de Sukuna que acaba con su vida. Y ahora volvemos al presente, donde Yorozu le dice a Sukuna que en ese momento él entregó toda su desgarradora soledad, y que por eso ella será la que consiga acabar con él. Y sin más, a su lado aparece una esfera negra que comienza a crecer más y más, y al verla Sukuna se pregunta si acaso eso es una esfera perfecta. Es así que Yorozu lanza la esfera, y en ese momento nos explican que la esfera perfecta es algo que se considera imposible de lograr, pues una esfera así no cuenta con una superficie de contacto y por lo tanto puede generar una presión ilimitada. Y como si esto no fuera suficiente, Yorozu activa también su expansión de dominio Sufrimiento Triple, y de alguna manera logra atrapar a Sukuna. Sin embargo, Sukuna sigue sin usar su expansión de dominio, y Yorozu le pregunta por qué no la usa, y como respuesta Sukuna comienza a invocar a Majoraga dentro del dominio, el cual aparece de inmediato, y en un parpadeo destroza la esfera perfecta y deshace el dominio de Yorozu. El caso es que una vez liberado del dominio, Sukuna le dice a Yorozu que no importa qué construyera o cómo usara su metal líquido, ya que él ya se había adaptado a todo eso desde el principio. Y ante esto a Yorozu no le queda más que preguntarle cómo sabía tanto de ella, y agrega que eso la hace muy feliz, y por último levanta la mano y le ofrece algo a Sukuna, a la vez que le dice que piense en eso como si fuera ella y lo use con cuidado en el futuro, pero no vemos de qué se trata. Y así, Sumiki Fushiguro muere a manos de Sukuna, mientras muy en el fondo del Rey de las Maldiciones el alma de Megumi se hunde cada vez más en el abismo. Luego de esto pasamos con Kenjaku, quien le dice al Kogane que añada una regla y prohíba la entrada de nuevos jugadores al juego del sacrificio, a lo que este responde que es imposible, pues entra en conflicto con la regla 7, y Kenjaku le dice que deberá hacer lo que él le dice. Y en ese momento nos explican que en Japón Tengen es responsable de suprimir y disminuir el nacimiento de nuevos espíritus malditos, y que para controlar eso tiene una serie de tierras sagradas responsables de mejorar la precisión de las técnicas de barrera que usan los asistentes, y que las 4 principales son la tierra sagrada del Palacio Imperial ubicada en el centro del país, el templo donde mueren las estrellas bajo el plantel de Tokio, el mausoleo imperial de la región montañosa, y por último la enorme división en el este-oeste de Japón, o sea la montaña sagrada de Hida. Y vemos que ahí es donde se encuentra Kenjaku, quien le dice al Kogane que el juego es un área pura construida sobre estas tierras sagradas creadas por Tengen, y que el maestro del juego en realidad nunca fue nadie, pero que si tuvieran que elegir uno sería Tengen, aunque por supuesto su rol se adapta a sus necesidades. Y agrega que si después del incidente de Shibuya Tengen hubiera liberado las barreras de sus tierras sagradas, el juego del sacrificio hubiera terminado en ese instante. Sin embargo, al liberar estas tierras se habría perdido el conocimiento acumulado tras varias batallas contra espíritus malditos, y tendrían que haber vuelto a empezar desde el principio, o sea algo así como unos 1000 años atrás, y que si eso hubiese pasado muchas personas habrían muerto, y por eso Tengen apostó a que sus aliados ganarían, pero que ahora ese mismo Tengen se encuentra en la palma de sus manos. Y sin más hace aparecer a Tengen a su lado, a la vez que le dice al Kogane que añada la regla de prohibir la entrada a nuevos jugadores, pues de lo contrario destruirá las tierras sagradas y terminará por la fuerza el juego del sacrificio. Ante esto Tengen le pregunta qué está haciendo, a lo que este responde que solo crea un error en el juego a propósito, y luego le dice al Kogane que no importa lo que elija, pues está obligado a tomar la opción menos perjudicial para el juego, y que permita su duración lo más posible, así que deberá aceptar esta regla sí o sí. Y al Kogane no le queda más que añadir la regla 13, la cual prohíbe la entrada de nuevos jugadores a partir de las 21:09 del 18 de noviembre de 2018. Luego de esto, Kenjaku añade otra regla, y dice que el juego del sacrificio finalizará con la muerte de todos los jugadores, a excepción de Suguru Geto y Fushiguro Megumi. Y en cuanto el Kogane añade la regla, Tengen le pregunta a Kenjaku por qué hace todo eso de manera indirecta, y por qué no simplemente acaba con las tierras sagradas de una vez, a lo que este responde que porque si hace eso el área pura que le servirá para llevar a cabo la asimilación con él desaparecería. Y por último vemos que se encuentra frente al cadáver momificado de Sukuna, y Kenjaku dice que le llevará eso como recuerdo. Mientras tanto, Maki y el hermano de Mei Mei platican después de escuchar las nuevas reglas, y llegan a la conclusión de que todo se ha simplificado, pues si vencen a Kenjaku y a Sukuna habrán ganado. Por otro lado, vemos que cuando Kurusu Hana cayó del edificio fue rescatada en el último momento por el ex compañero de Itadori, y la doctora Yeri agrega que siente que el que Takaba estuviera cerca del lugar fue un factor muy importante. Por su lado, Yuta dice que siente tener que ir al grano, pero que necesita hacerle unas preguntas al ángel para sus futuros planes, sobre todo ahora que Kurusu no está en condiciones de seguir peleando, por lo que sin más le pregunta si es posible para
para ella transferirse a otro humano, así como lo hizo Sukuna, a lo que esta responde que no puede, pues la razón por la que tantos hechiceros antiguos aceptaron la invitación de Kenjaku es porque nadie más aparte de él sabe cómo convertirse en un objeto maldito después de la muerte, y que aún no sabe cómo es que Sukuna también lo descubrió, pero que seguramente debió haber comprendido cómo dividir su alma en objetos malditos tras experimentar la muerte una vez, y que a partir de ahora, como ya no puede pelear, se centrará en su rol de romper el sello de Gojo. Es así que esa misma tarde todos los hechiceros se reúnen, e Itadori les dice que ya tiene algunas ideas sobre cómo salvar a Fushiguro, y Yuta dice que él también, pero Maki les dice que deben dejar eso para después, pues hasta que no sepan cómo vencer a Sukuna en una pelea, esas ideas no les servirán de nada. En ese momento Choso le entrega a Itadori la investigación sobre el alma en la que Yuki había trabajado, y le dice que cree que eso le será de ayuda. Sin embargo, Itadori le pregunta preocupado qué pasará entonces con sus hermanos, y Choso le dice que no se preocupe, pues ellos pueden seguir viviendo dentro de él. Por su lado, la doctora Yeri observa a todos los ahí presentes, y pensando en Gojo se pregunta por qué se sentía solo si aún la tenía ella, y luego agrega que en esa sala hay un montón de monstruos que al igual que ella están esperando su regreso, y le pide que por favor vuelva pronto. Es así que ahora que el ángel ha decidido ayudar para liberar a Gojo, este les pregunta si en serio quieren que lo libere en esa habitación, a lo que Takaba responde que tiene razón, y que deberían pensárselo dos veces, pues la habitación no está decorada para recibir a nadie. Pero el ángel dice que no se refiere a eso, sino que el tiempo no pasa dentro de la prisión confinadora, o sea que no vas a envejecer o a morir de hambre por el paso del tiempo, a menos que la persona atrapada decida, bueno, ustedes saben. Por su lado, Hakari agrega que dependiendo del uso que le den, podría servir como una máquina del tiempo, y el ángel dice que eso no podría ser algo bueno, y que como el tiempo físico no ha pasado, es imposible comprender cómo se sintió Gojo en los 19 días transcurridos desde que fue sellado, y que puede que lo sienta como un instante o como si hubiera sido sellado hace más de 100 años, y que es por eso que está preocupada por su estado mental. Al escuchar esto, Yeri dice que si Gojo se volvió loco y rompen el sello en un lugar tan pequeño, sería peligroso, e Itadori y Hakari están de acuerdo con ella, y dicen que ahora que lo piensan tiene razón, y que eso es muy peligroso. Es así que horas más tarde en la prefectura de Saitama vemos a los hechiceros preparar la prisión confinadora para que el ángel use su técnica, y en cuanto todo está listo, esta aparece sobre la prisión y se prepara para el gran momento, y en cuanto Inumaki le da la señal, libera su técnica escalera de Jacob e impacta la prisión directamente. El caso es que cuando el humo se disipa, los hechiceros se encuentran con que el cubo ha desaparecido, y se preguntan qué fue lo que sucedió, y Takaba solo alcanza a decir que fue así como nació una nueva trivia en este mundo. Ante esto, el ángel pregunta si Gojo era un demonio, pues si es así no es su culpa que la luz lo hiciera desaparecer. Pero justo un terremoto sacude la tierra, y nuestro prota dice que esto no debería ser una coincidencia. Es de esta manera que pasamos con Kenjaku, quien dice que la fosa de Japón alcanza los 8000 metros en su zona más profunda, y que colocó la prisión en la zona de subducción de placas con sellos dobles y triples como protectores de espíritus malignos, y que de hecho sí había escuchado de la parte trasera de la prisión confinadora, y sin más remedio le pregunta a Satoru Gojo qué pasa con él, y vemos que el hechicero más fuerte de la actualidad por fin ha vuelto, después de pasar 19 días dentro de la prisión confinadora. Ante esto, Kenjaku no puede hacer más que preguntarle si se la pasó bien, y Gojo le pregunta si no debería elegir mejor sus últimas palabras, ya que está al borde de la muerte. Es así que el ataque de Gojo comienza, pero es interrumpido por una figura que aparece en lo alto, y en cuanto Gojo lo ve, le dice a su estudiante que hace un tiempo que no lo veía, y que ha cambiado mucho, y Sukuna simplemente le dice que al parecer sí lo recuerda, a la vez que piensa que lo matará por completo antes de tomar el cuerpo de Megumi, y luego de esto le comunica sus intenciones a Gojo a la vez que Uraume llega a su lado, y ante esto el hechicero solo puede decir que le parece gracioso que el tipo que escapó de Yuji con la cola entre las patas lo esté desafiando, para luego pasar al ataque en un parpadeo y darle un tremendo golpe en el estómago a Uraume que lo saca volando. Por su lado, Kenjaku llega junto a Sukuna y le dice que antes de pelear con Gojo se asegure de cumplir su promesa, y al escuchar esto Gojo se pregunta si el rey de las maldiciones va a escuchar instrucciones de un tipo que parece un trapo mal cocido por su mamá, pero luego agrega que él también tiene algo que hacer antes de enfrentarse a Sukuna, y que solo fue hasta allá para velar el cuerpo de su guru, pero que no sabía que Sukuna era tan cercano al tipo dentro del cuerpo de su amigo. Es por esto que Gojo les pregunta qué día es, y cuando le dicen que es 19 de noviembre les propone reunirse el 24 de diciembre para la pelea final, y Kenjaku le responde que sería difícil para ellos despejar su agenda para el día 24, a lo que Gojo responde que sería aún más tedioso tener que organizar dos fechas para sus muertes. Ante
estas palabras, Kenyaku le pregunta si en serio cree que podría ganar, y al escuchar esto Goyo recuerda la vez que Itadori le preguntó quién era más fuerte, y cómo le respondió que si Sukuna recuperara todo su poder le daría algunos problemas, y al igual que dijo en aquella ocasión, voltea a ver a sus enemigos y les dice que él vencerá. Días después vemos a Uraume entregarle más dedos a Sukuna, mientras le dice que por más que lo ha intentado no puede encontrar el último dedo y que puede castigarlo de la forma que desee, pero Sukuna le dice que no hay problema, pues lo más probable sea que Satoru Gojo tenga el último, ya que logró poner como condición a los altos mandos que Itadori consumiera todos sus dedos antes de ejecutarlo, y que le es difícil creer que ese hombre se quedara de brazos cruzados sin hacer nada, así que lo más seguro es que se haya quedado con uno de sus dedos para así atrasar la ejecución de Itadori lo más posible. Ante esto Uraume solo puede pensar que Gojo lo humilló 2 veces frente a Sukuna, y que incluso después de haber usado la técnica inversa la herida que le hizo le sigue doliendo. Sin embargo Sukuna le dice que no se preocupe, pues puede sustituir el valor del dedo con esto, y vemos tras ellos la sombra de la momia de Sukuna. Es así que con la cabeza de la momia en las manos Sukuna dice que fue Tengen quien momificó su cuerpo, y sin más se la lleva a la boca para comérsela. Por otro lado, Kenyaku le pregunta al Kogane cuántos jugadores han muerto hasta ahora tras ser despojados de su técnica maldita por no haber entrado a las colonias a jugar, y este le responde que 61 personas, y Kenyaku se pregunta si tenían miedo de matar o de que los mataran, y luego agrega que no cree que esas 61 personas hayan tenido ese tipo de instintos emocionales, y que si lo hubiesen querido hubieran podido evitar matar o que los mataran si tan solo hubieran tomado ventaja de la regla que agregó Higuruma, y que la gente de este país cree que la realidad es algo continuo y que nunca cambia, ni siquiera aunque sus vidas y medios de sustento se encuentren en juego. Mientras tanto vemos que Gojo ya se ha reunido con Yeri e Iichi, y les dice que al parecer ahora solo quedan ellos 3, y Yeri agrega que aún queda una persona que está a mitad de camino, pero no nos dicen de quién se trata. Es así que Gojo dice que pensaba que Nanami era el tipo de persona que sobreviviría a cualquier cosa, y ante esto Iichi no puede hacer más que disculparse, pues hubiese sido preferible que él muriera, y Gojo le dice que no diga tonterías, pues todavía tiene un gran trabajo que hacer, así que dé lo mejor de sí. En ese momento Yeri dice que Ii no quiere decirles algo sobre Nanami, y vemos al hechicero aparecer por fin desde el incidente de Shibuya. Por otro lado vemos que Meimei ya ha promocionado la batalla final entre Satoru Gojo y Ryomen Sukuna, y dice que desde hace mucho tiempo se han organizado batallas y apuestas para clientes que hayan violado alguna de las reglas de la hechicería, pero que después del incidente de Shibuya la base de clientes se expandió gracias a los cambios legales que hubo en el reglamento de hechicería, y que ahora incluso sin apuestas las ventas de boletos para el enfrentamiento por sí solo pueden recaudar hasta 5.000 millones de yenes. Y por último agrega que nunca había estado tan agradecida por su técnica. Mientras tanto también vemos a Itadori entrenar con Kusakabe y darle una tremenda paliza, y una vez lo deja en el suelo le dice que eso debería bastar como calentamiento, y que ya va siendo hora de que lo vaya entendiendo, y a Kusakabe no le queda más que darle la razón. Por su lado, Yuta e Inumaki caminan mientras hablan, y el primero le dice a Inumaki que le contó sobre su brazo a los altos mandos para que lo asignaran como el ejecutor de Itadori, pero que no le ha mencionado nada de esto a él, y luego interpretando lo que dice su compañero le responde que sí, que eso fue culpa de Sukuna, y que no es una culpa que Itadori debería cargar. Y por último Inumaki le dice huevas de salmón, y Yuta le agradece y le dice que lo usará, y si me preguntan yo pienso que se refiere a que le da permiso de copiar su técnica maldita. Es así que por fin llega la tan esperada fecha del enfrentamiento, y en lo alto de un edificio vemos al bando de Sukuna, y Kenyaku dice que mientras Sukuna lucha con Gojo él cazará a los jugadores que quedan en el juego del sacrificio, y Uraume le dice que se pierda de una buena vez, a lo que Kenyaku responde que se tuvo que quedar con ellos a la fuerza hasta ese día, pues si se hubiera alejado aunque sea solo un segundo de Sukuna, Gojo hubiera ido a matarlo, y al final agrega que incluso aunque eso no hubiera pasado no pensaba irse de todos modos, y piensa para sí que incluso si Gojo pierde los otros miembros de la escuela de hechicería no se quedarán con los brazos cruzados, y que después de luchar con Gojo, Sukuna estará en un estado en el cual podrá ser derrotado por ellos, y luego sin más se va de ahí mientras dice que quiere moverse con total libertad. Por su lado los alumnos de Gojo se preguntan qué deberían decirle a su sensei, y Panda dice que como siempre daban por sentado que Gojo ganaría todas sus batallas, nunca antes habían necesitado palabras de aliento, y Kirara agrega que no se preocupen tanto pensando qué decirle, y Yuta se muestra de acuerdo, pero dice que aún así unas palabras lo alegrarían, y Maki dice que si llega a ser sarcástico lo matará antes que Sukuna.
Es así que vemos a Goyo bajar las escaleras con la determinación reflejada en su mirada, y en serio que nunca había visto una expresión tan seria en su rostro. Y ante esto todos los hechiceros se ponen serios, bueno, todos menos Itadori, quien le dice a Goyo que su técnica está estorbando, y este al escuchar estas palabras no puede hacer más que sonreír, y sin más desactiva su técnica ritual del infinito para que nuestro prota pueda darle una palmada de ánimo en la espalda. Y así, con la confianza de sus alumnos depositada en él, Satoru Goyo se dirige a su enfrentamiento final contra Ryomen Sukuna, y vemos que a lo lejos este ya lo espera listo para pelear. Es de esta manera que Goyo comienza a subir a un edificio de Shibuya, mientras dice que siente como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo ahí. Eiichi le pregunta cómo fue su percepción del tiempo dentro de la prisión confinadora, a lo que este le responde que no sabría cómo describirlo, pero que era como estar en una semana repleta de trabajo, en la cual los días pasan extremadamente lento, y de pronto y sin darte cuenta la semana ya ha terminado, pero a pesar de que sientes que pasó muy rápido estás completamente agotado, y que no quiere volver a experimentar algo como eso de nuevo. Luego de eso Goyo le pregunta qué pasó con las personas de la planta B5F, Eiichi le dice que afortunadamente a pesar de quedar inconscientes las personas del B5F no fueron atacadas por las maldiciones, y que no tuvieron secuelas por su uso del vacío infinito, por lo que ya se han reincorporado a la sociedad. Y ante esto Goyo dice que con eso se queda más tranquilo, y que mejor comiencen de una vez, a la vez que se reúnen con Utahime y el director Gakuganji, que ya los esperan en lo alto del edificio. Por su lado Uraume le pregunta a Sukuna cómo sabrán dónde será el lugar de la pelea, y este le dice que no se preocupe, pues lo sabrán cuando sea el momento, y justo en ese instante siente la presencia de Goyo en el edificio frente a él. Pero antes de comenzar una vez más tenemos un recuerdo de Goyo, en el cual el profesor Gakuganji le dice que él fue quien mató a Yaga. Sin embargo Goyo en lugar de molestarse simplemente le dice que lo entiende, y el director le pregunta por qué ninguno de ellos lo maldice, a lo que Goyo responde que solo lo conoce en su fase de director, pero que sabe que es un viejo de edad muy recto y cascarrabias que sigue las reglas al pie de la letra, y que por esa misma razón Yaga y él depositaron su confianza en él, y que sabe que lo mató porque los altos mandos se lo ordenaron, y que él fue quien provocó todo eso al ser sellado, así que no lo culpa por cómo resultaron las cosas. Luego de esto Goyo le pregunta si Yaga dijo algunas últimas palabras, y este le responde que reveló el secreto para crear un cuerpo maldito perfecto, y al escuchar esto Goyo no puede hacer más que reír y decirle que ahora puede ver que la gente cambia incluso a esa edad, pues a pesar de todo no le reveló el secreto de la creación de Panda a nadie más, y eso le indica que ha cambiado, y que está seguro de que si él estuviera al mando de la sede de hechicería las cosas estarían mucho mejor, y vemos que ya se ha encargado de los ancianos de los altos mandos. Por último vemos que antes de la pelea Goyo le dijo a Eiichi que debía colocar una barrera antes de comenzar la batalla, y este le pregunta por qué lo elige a él si hay gente más calificada, a lo que Goyo responde que él es la persona en la que más confía. Es así que Eiichi comienza a expandir su velo tras Goyo mientras dice que si no logra responder a su confianza en ese momento morirá aquí y ahora. Por su lado Utahime comienza a realizar una danza, mientras nos explican que su técnica maldita es zona restringida única, y que con esta amplifica temporalmente la producción de energía maldita de cualquier hechicero siempre y cuando esté dentro de su alcance, y nos explican que dominar una técnica maldita es como dominar las matemáticas, ya que el nivel de habilidad del hechicero es determinado por cuántos pasos puede omitir sin afectar el funcionamiento de su técnica, como los encantamientos o los sellos de mano, y que ahora mismo Utahime no está omitiendo ni un solo encantamiento, ni un solo sello de mano, ni un solo paso de baile, y ni un solo detalle de la música, y que de esta manera se consigue potenciar hasta un 120% la efectividad de cualquier técnica. Es así que preparando su mejor ataque, Goyo se inclina hacia atrás para lanzarlo, y mientras lo dirige hacia Sukuna nos dicen que como Utahime no omitió ningún paso, Goyo ahora puede dar el 200% de su vacío púrpura. Por su lado Sukuna se prepara para recibir el impacto, y en un panel totalmente increíble el vacío infinito se cierne inevitable sobre él, y destroza por completo el edificio en el que se encuentra. Es de esta manera que mientras el edificio se derrumba nos explican que gracias a la barrera de Eiichi Sukuna malinterpretó el primer movimiento de Goyo, y aunque sintió su presencia a lo lejos no fue capaz de sentir la enorme producción de energía maldita que le lanzó hasta el último segundo. Es por esto que Sukuna sale entre todos los escombros con el brazo destrozado, y nos dicen que ahora sí comenzará el enfrentamiento entre el hechicero más fuerte de la historia y el hechicero más fuerte de la época actual. Y antes de comenzar Goyo dice que cree que quizá no lo ha entendido, así que se lo dirá de frente y que su oponente es él, y Sukuna no puede hacer más que maldecirlo con una sonrisa retadora en el rostro. Es así que con la batalla final entre Satoru Goyo y Ryomen Sukuna a punto de comenzar,
comenzar que llegamos al final de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen. Recuerda que puedes ver la siguiente parte de este video aquí mismo en mi canal, así que no te pierdas la increíble batalla entre Satoru Gojo y Sukuna. Ya saben que si a este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.